Así es, continuamos con el programa y estamos aquí de inmediato en el tema central. Hoy vamos a hablar acerca del alma y de todo lo que encierra el alma. Así que estés muy pendiente al programa de hoy, amiga linda, no te muevas porque estos minutos van a ser de mucha importancia para tu vida y de tu conocimiento. Estamos a esta hora de la mañana con el pastor Germán Osorio, quien nos acompaña de la iglesia Jesús, mi pastor. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Dispuesto a resolver las preguntas que ustedes tengan. Así es. Se habla mucho y se expresa mucho acerca de la sanidad del alma, ¿verdad? Las heridas en el alma y muchas veces no sabemos qué es el alma. Para definir y empezar el tema, hablemos específicamente de qué es el alma, pastor. Primero que nada tenemos que entender que el hombre es un ser viviente que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Es una unidad, no está separado, es una unidad. Trae enfermedad del alma. Okay. El alma es el asiento de las emociones. Las emociones se encuentran en el alma. Y la prueba de ello es que Dios describe en la misma Biblia que una persona cuando fallece, su alma sigue recordando. El cuerpo es enterrado, pero el alma no. O el alma va a la presencia de Dios o va al Hades, pero el alma sigue recordando todo, porque es el asiento de las emociones. Entonces cuando uno dice, ¿por qué estoy triste? Uno está triste porque recibió algo que hizo aflorar en él emociones en su alma. La ciencia dice que todo está en el cerebro. Efectivamente, para ellos es así, pero para Dios el asiento de las emociones es el alma. Por ello es que Dios nos manda a cuidar el alma. ¿Cómo cuidamos el alma? Por medio de la palabra de Dios. Toda persona que no hace las cosas como Dios manda, tarde o temprano va a sufrir y su alma se va a entristecer o se va a llenar de amargura o de resentimiento, se puede llenar de odio, se puede llenar de miedo, de temores, y todo es consecuencia de las acciones que uno vive durante la vida. Es importante lo que usted nos acaba de decir. Aún la ciencia médica no ha detectado específicamente si el hombre cuando muere lo que pierde es el alma. No saben todavía, no tienen la respuesta clara a esto, pero ya la palabra de Dios tiene la respuesta, ¿verdad? Y entendemos de que definitivamente el ser humano tiene tres partes principales: el cuerpo, alma y el espíritu. Ahora, en el caso de personas que expresan y dicen, ay, mi corazón está herido, está lastimado, ¿se refiere específicamente al órgano que es el corazón o se refiere al alma? Dios dice que el corazón tiene vida, pero está hablando de las dos cosas, corazón y alma. En la Biblia, cuando Dios habla del corazón, también está hablando del alma, porque son los centros de las emociones. La ciencia ha descubierto que el corazón también tiene neuronas. Interesante. ¿No? Pero Dios ya lo había manifestado. Por eso es cuando Dios, mientras nosotros vivimos preocupados de cuidar el cuerpo, Dios nos dice que cuidemos el alma. ¿Por qué? Porque una persona que se enferma del alma va a terminar enfermando su cuerpo. Pero una persona que tiene mucha paz, mucha tranquilidad, que su alma está sana, es una persona que su cuerpo también está sano. Eso es muy importante lo que usted dice, porque muchas personas están enfermas físicamente, pero no se dan cuenta de que es el alma quien estaba enfermo primero, antes que el cuerpo. Sí. Muchas personas han sido dañadas por sus propios padres, aún desde la concepción. Le pongo un ejemplo. Cuando una dama sale en estado y por alguna razón quiere o le dicen que aborte o le dicen que ese hijo no lo debe de tener, esa alma ya está escuchando. El alma de ese bebé que está en el vientre ya tiene sentimientos, ya tiene emociones, y desde ahí empiezan las enfermedades del alma. Ahora, cuando una criatura nace, de cómo lo traten los padres va a depender sus emociones y va a depender si su alma va a estar sana o no. Ahora, en el lapso que uno va creciendo, de cómo lo traten los padres o las personas que están en su entorno, va a depender de que esa persona sea sana del alma o sea enferma del alma. Cuando uno llega a la adultez de la misma manera, ponemos un ejemplo, una persona o un hombre o una mujer que sufre durante el matrimonio, que sufre el adulterio, esa persona llora, sufre. Y uno dice, pero ¿por qué si su cuerpo está bien? ¿Por qué sufre tanto? Porque su alma se enfermó. Esas son las heridas del alma. Por ejemplo, la depresión. Los doctores dan medicamento para que esa persona que está deprimida
se recupere, pero no se recupera, solamente los medicamentos son alicientes, pero que no sanan el alma. Pero cuando esta persona conoce a Dios o se acerca donde un pastor que conoce el movimiento, que conoce cómo trabaja Dios, ese pastor está capacitado para poder sanar su alma. Eso es importante. Estamos escuchando hoy acerca del alma. Si tienes alguna consulta o pregunta, llámanos al 330-8888, que tu pregunta será contestada y respondida por nuestro invitado en esta mañana. Entonces, las heridas del alma se almacenan o se ocasionan desde la concepción. Desde la concepción, indudablemente. Okay. Hay personas, por ejemplo, imaginemos que una madre de familia le tiene miedo al pericote, ¿no? Y de repente su niño está jugando por ahí y pasa un pericote y esa mujer grita y se asusta. En ese momento, ese niño también sufre la impresión. Y desde ese momento muchos niños empiezan a tener temor al pericote. ¿Por qué? Porque su alma se enfermó producto de esa emoción. Muchas veces, como le digo, somos los padres causantes de que los hijos no sean correctos y normales en su alma. ¿Por qué? Porque los padres causamos. Muchas veces, antiguamente los profesores castigaban a los niños. Así es. Y a veces lo hacían de una manera no correcta. Entonces, esos niños eran avergonzados delante de todos los alumnos. Eso trae una enfermedad del alma. Así es, importante. Cuando los padres humillan a los hijos o los corrigen delante de muchas personas, ese niño se avergüenza. Si los adultos sentimos vergüenza, ¿cómo no van a sentir los niños? Una persona que es humillada delante de otras personas va a tener vergüenza y eso va a formar dolor, pena, tristeza, resentimiento. Esa es una herida del alma que se produce en adultos, también en los niños, en todas las edades. Los que somos padres tenemos que tener mucho cuidado en todo caso con lo que hacemos y lo que enseñamos a nuestros hijos. Hay una pregunta que está ingresando al 330-8888 y nos dicen, ¿cómo enseñarle a un niño a cuidar su alma? Primero que nada, son los padres que deben de cuidar el alma del niño. ¿Cómo? Si una pareja de matrimonio viven peleando delante de sus hijos, ese niño ya va a enfermarse de su alma. ¿Por qué? Porque va a tener miedo, va a tener temor, se va a asustar. Y cuando en un hogar hay mucha gritería, mucho pleito, quizá entre los familiares quienes viven en el hogar, ¿esto también afecta las emociones de nuestros hijos? Indudablemente. Afecta. El asiento de las emociones es el alma. Así es. Por lo tanto, todas las cosas que, buenas o malas, van a producir buenos efectos o malos efectos, ¿no? De la persona. Importante lo que estamos escuchando. Amiga, si tienes alguna consulta, llámanos. No te quedes con esa pregunta ahí, no te quedes con esa incógnita ahí, sino al contrario, en esta hora llámanos. Si tú estás viendo que en la vida de tus hijos está siendo afectada, o quizá tu persona también, por más que estés yendo a la iglesia, no encuentras paz, sientes que tu corazón todavía está herido, andas en tristeza, andas con una actitud depresiva y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué soy así? Hay muchas personas que converso, pastor, y que nos dicen, no sé, ministra, ¿por qué soy así? Me dicen, no, soy muy triste, en mi casa, por ejemplo, no comparto cuando mis hijos están contentos, paro renegando. Ahora, todo esto es porque trae, quizás, pastor, hay una secuela, hay unos antecedentes quizá. Sí, en una oportunidad ministré a una dama, se acerca y me dice, pastor, siempre tengo tristeza, no sé por qué me deprimo, no sé por qué lloro continuamente, me dice. Me puse a conversar con ella, hablando, y en un momento determinado, el Espíritu Santo me dice que ella había abortado, y le digo, ¿usted ha abortado? Se sorprende, me dice, ¿usted cómo lo sabe? Le digo, el Espíritu Santo me está revelando. Y me dice, sí. Y le digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que usted no le ha dicho a nadie esto, ¿verdad? No, pastor, nadie lo sabe. Bueno, le digo, pero lo sabe Dios, lo sabe usted y lo sabe Satanás. ¿Qué es lo que pasa? Que Satanás la acusa día y noche. Y usted cuando ve a un niño, usted dice, mi hijo estaría de esta edad, ¿verdad? Sí, me dice, y ahí es donde usted se deprime. Le digo, lo que pasa es que usted tiene remordimiento. Usted tiene mucho remordimiento en su alma. ¿Eso es culpabilidad, pastor? Sí. Okay. ¿No? Entonces usted se siente culpable de eso. Y le digo, usted necesita ser sanada.
y le pude ministrar, porque Dios nos ha enseñado a ministrar esto. Le pude ministrar, esta dama le entregó todas sus cargas al Señor, pidió perdón a Dios, se perdonó ella misma. Y cuando terminamos esta oración, esta mujer restaurada totalmente. Lo he estado viendo continuamente. Ya no, pastor, ya no lloro, ya no tengo esto, porque le faltaba ser sanada. Su alma estaba herida por este acontecimiento. Ahora, en este caso, ella sabía lo que había hecho y por eso era la razón que andaba triste. Ahora, hay personas que quizás no recuerdan qué situación ha pasado en su vida que les trae tristeza a su corazón y a su vida misma. Y todo ya quisieran de repente morir. Hay personas que de repente están pensando, uy, pero mejor no hubiera nacido, mejor no hubiera existido. Son expresiones que salen obviamente de un corazón que está herido, de un alma que está herida, ¿verdad? Ahora, en esas personas muchas veces no saben, no se recuerdan quizá lo que han pasado o lo que han hecho, porque quizá de repente en su niñez ha sido afectada. Efectivamente. Por eso es que cuando llegan a la consejería pastoral, nosotros le damos gracias a Dios, porque Dios es un Dios que enseña y revela. Cuando la persona va a la consejería pastoral, hay personas que no recuerdan lo que le ha pasado, pero el Espíritu Santo nos recuerda, nos habla y nos hace ver cuál es la causa de su problema. Entonces, cuando nosotros atacamos esa raíz de amargura que tiene esa persona por las cosas que le sucedieron, nosotros los hacemos renunciar y las personas son sanadas. La depresión es algo que está matando a mucha gente. Mucha gente se mata por depresión, porque no encuentran solución a su vida. Buscan psicólogos, psiquiatras, pero ellos no tienen la solución. La solución está en la palabra de Dios. Ellos tienen que ir a un pastor evangélico, un pastor que conozca esto, que conozca, él los puede sanar con la ayuda de Dios. Por supuesto, definitivamente es importante acudir a las personas realmente idóneas, quienes pueden realmente solucionar el problema que estamos pasando. Hay preguntas, pastor, que están llegando a nuestra línea telefónica. Liliana de Surquillo nos dice, cuando tiene un aborto medicado, porque el bebé estaba deforme y ahora esa persona se siente deprimida. En este caso, pastor, no, ha sido un aborto no consentido, obviamente, pero tenían que hacerlo. En este caso, la persona se siente deprimida. ¿Qué hacer con ella? A esta persona que a pesar que no tiene la culpa de lo que ha pasado, porque fue algo fortuito, el doctor le recomendó, pero esa persona está herida. Esta persona necesita ser tratada. Esta persona tiene que renunciar. En la Biblia nos habla Dios que cuando una madre pierde a su hijo, entra un espíritu que se llama espíritu de Raquel. De Raquel. Espíritu de Raquel, está en el libro de Mateo. Ya. Entonces dice, nosotros los pastores que conocemos estas áreas, le hacemos renunciar a ese espíritu. Y cuando la persona renuncia, se perdona, así mismo hay una sanidad del alma. Así es. Pero tiene solución, pero la solución está en la palabra de Dios. Importante, entonces a Liliana le recomendamos perdonarte de lo que te sientes culpable, ¿verdad? Y perdonar esa situación y renunciar a ese espíritu de culpabilidad, porque no te va a traer paz a tu corazón. Tenemos más preguntas. Pedro de San Borja nos dice, ¿cómo estimular a alguien a perdonar el adulterio? Esta es una herida que muchas mujeres están pasando por causa del adulterio. ¿Cómo estimularle a esa persona a perdonar, pastor? Primero que nada, para que una mujer sea sanada de adulterio, Dios lo va a hacer, es cierto, pero necesita que su esposo le pida perdón y que su esposo cambie de actitud, porque un hombre que pide perdón pero sigue adulterando, no va a sanar, porque sigue hincando la herida que está enferma. Por eso es que se necesita un cambio de actitud. Yo les digo, muchas personas cometen adulterio no porque quieren ser adúlteros, sino porque son llevados por espíritus demoníacos a cometer estos actos. También es una cadena ancestral de sus generaciones pasadas, indudablemente, ¿no? Que sí. Lo que hicieron los padres se repite en los hijos, en los nietos. Está escrito en la Biblia. El problema está que las personas, por falta de conocimiento, buscan al brujo, buscan al médico, buscan al psicólogo, buscan al psiquiatra, pero no buscan al que tiene la solución, que es Dios. Así es. Ahora, el perdón, pastor, hay que explicarlo bien, porque hay personas que de repente no entienden mucho, y si el hombre no quiere cambiar y quiere seguir en lo mismo, el perdón a nosotros nos va a ayudar como personas y sanar nuestro corazón. Entonces, si la persona quiere cambiar o no quiere cambiar, está en su posición, digámoslo así. Pero el perdón está en ti, amiga, ¿no? Está en uno mismo de perdonar y no volver a aceptar lo mismo, ¿verdad? El perdón le va a hacer libre a la persona que ha sido dañada.
nosotros, cuando vienen personas con este problema, nosotros tratamos con esta persona, le enseñamos. Esa enseñanza no es de 5 minutos. Qué lindo sería si este programa nos diera más tiempo para poder explicar la sanidad total. Pero tienen mi teléfono donde pueden llamar y les puedo explicar. Y justamente la sanidad total. ya habíamos dado la respuesta de Eliana de San Martín. Ella nos decía cómo podemos hacer para no dañar el alma de nuestros hijos. Usted había dicho no discutir delante de ellos, ¿verdad? No actuar erróneamente delante de ellos. Otras recomendaciones Que quizá para finalizar. A veces las personas no discuten delante de los hijos, pero los hijos están mirando los ojos de los padres. Y los hijos sí saben cuando los padres están molestos. ¿Por qué? Porque los padres no se hablan o se hablan con monosílabos. Mientras que cuando la pareja está en paz, hablan, conversan, charlan, se ríen y los hijos están felices. Pero cuando los hijos ven que los padres están serios, ellos saben que está algo pasando. Su alma está siendo dañada en esos momentos. Por eso es necesario que la pareja tenga paz. Cuando una pareja vive en paz y en armonía, los hijos van a ser bien criados. Y el hogar también pues se va a respirar un ambiente de armonía y de paz como Dios desea que sean todos los hogares. Pastor, finalmente, para alguna consejería personalizada con usted, ¿a qué número pueden llamar? Cualquier consejería al teléfono 658-8535 o mi celular es 989-33 33. Ok, Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto que este tema no ha quedado aquí. Vamos a seguir en los lunes posteriores también tratando más temas de interés del alma. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con el segmento de belleza. No te muevas, amiga.